Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hola. Nos vamos a adentrar en un tema muy importante, Sí. la oración por los enfermos, Es algo que... y vamos a usar como guía un devocionario que se llama 30 días de oración. Me encanta ese devocional. Es muy bueno, ¿verdad? Sí. Y hoy vamos a explorar específicamente el día 12, Buenísimo. que se centra en la oración por aquellos que están sufriendo alguna dolencia. Claro, porque todos en algún momento, ya sea por experiencia propia Exacto. o por la de un ser querido. Claro, nos hemos enfrentado a la enfermedad, Sí. ¿verdad? Y en esos momentos difíciles, Sí. la oración se convierte en un faro de esperanza. Totalmente. A veces nos sentimos como impotentes, ¿no? Sí, ante la enfermedad. claro. Pero este devocionario nos recuerda que la oración, Sí. especialmente la intercesión por otros, Ajá. es un acto poderoso. Es como decir. Es como extender nuestras manos al cielo, Exactamente. ¿no? Confiando en el poder sanador de Dios. Totalmente. Y aquí entra un concepto clave que el devocionario nos presenta. Jehová Rafa. Me encanta. Significa el Dios que sana. Qué bonito. No es hermoso pensar en Dios como nuestro sanador. Me encanta ese nombre. Jehová Rafa. Precioso. De hecho, el devocionario conecta este concepto con un pasaje de Isaías 53.5 ¿Sí? que dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Tan poderosa esa frase. Es poderosa, ¿verdad? Sí. Nos recuerda que la sanación es parte del plan de Dios para nosotros. Es una promesa que podemos atesorar en nuestros corazones. Totalmente. Y es fascinante cómo este concepto de sanación, desde la perspectiva bíblica, Sí, no se limita solo al cuerpo físico. exacto. También abarca lo emocional y lo espiritual. Eso es algo que a veces olvidamos. No. Sí. Pensamos en la enfermedad solo en términos físicos. Pero muchas veces las heridas del alma son las que más necesitan atención. Exacto. Y Dios, en su infinita misericordia, desea sanar todas nuestras heridas, Sí. ya sean físicas, emocionales o espirituales. Él anhela vernos completos en paz y en armonía. Qué reconfortante es saber eso. Sí. Y ahora me gustaría que nos adentráramos en la oración misma, Claro. que el devocionario nos ofrece para este día. Sí. Se titula Oración por los enfermos. Hermosa. ¿Te parece si la leemos juntos, con un corazón sincero y reverente? Me parece perfecto. Démosle espacio a la palabra de Dios que fluye a través de nosotros. Amén. Oración por los enfermos. Amado Dios de amor y misericordia, Hoy me presento ante ti con un corazón compasivo. para interceder por aquellos que están sufriendo enfermedad. Tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana. Y tu palabra nos asegura que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Isaías 53.5. Por eso clamo a ti en favor de quienes necesitan tu toque sanador. Padre, te pido por los enfermos que están luchando contra enfermedades físicas. Tú conoces cada dolencia, cada dolor y cada diagnóstico. Extiende tu mano poderosa sobre ellos, restaura sus cuerpos. Y devuélveles la salud. Declaro que en ti está el poder de sanar. Y que nada es imposible para ti. Señor, también oro por quienes sufren enfermedades emocionales Sana a los que están atrapados por la ansiedad, la depresión. y las heridas emocionales profundas. Llena sus corazones con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y hazle sentir tu amor infinito en medio de su dolor. Padre eterno, intercedo por aquellos que enfrentan enfermedades espirituales. Atrapados por el pecado o alejados de tu presencia. Trae liberación a sus vidas, abre sus ojos a tu verdad. Y transforma sus corazones con tu gracia redentora. Que puedan experimentar la plenitud y la libertad que solo tú puedes dar. Dios de compasión, oro también por las familias y los amigos de los enfermos. Dales fortaleza, esperanza y consuelo mientras cuidan de sus seres queridos. Llénalos con tu paz y hazles sentir que no están solos. Sino que tú caminas con ellos en este difícil proceso. Hoy declaro que tú eres el mismo Dios que sanó a los ciegos. Levantó a los paralíticos y resucitó a los muertos. Creo que tu poder no ha cambiado. Y confío en que harás milagros en la vida de aquellos por quienes estoy orando. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Qué hermosa oración. ¿Verdad? Qué hermosa oración. Me conmueve la forma en que aborda la enfermedad en todas sus dimensiones: física, emocional y espiritual. Y esa frase, por sus llagas fuimos nosotros sanados, que se repite tanto en el devocionario como en la oración. Tiene un peso enorme, me hace pensar en cómo la sanación en el contexto bíblico a menudo se conectaba con el perdón de los pecados. Es un punto interesante. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa conexión entre la sanidad y el perdón? Claro, en la época bíblica la enfermedad a veces se interpretaba como una consecuencia del pecado. Por eso la sanidad que Jesús ofrecía no se limitaba solo a lo físico, sino que también implicaba una restauración espiritual.
La idea es que el perdón de Dios abre el camino para la sanidad. Exactamente, es como si el pecado creara una barrera entre nosotros y Dios, y el perdón de Dios derriba esa barrera, permitiéndole actuar con su poder sanador en nuestras vidas. Eso me recuerda a la historia del paralítico que el devocionario menciona. ¿Recuerdas? Sus amigos lo llevan ante Jesús y Jesús, antes de sanarlo físicamente, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí, es una historia que ilustra muy bien esta conexión entre la sanidad física y la espiritual. Y esa historia también nos habla del poder de la fe. La fe de los amigos del paralítico fue lo que los impulsó a buscar a Jesús, a no rendirse ante los obstáculos. Es cierto, su fe movió el corazón de Jesús y abrió el camino para la sanación de su amigo. Y esa es la misma fe que el devocionario nos invita a cultivar cuando oramos por los enfermos. Una fe que no se limita a pedir, sino que confía en el poder de Dios para obrar. Y hablando de eso, el devocionario nos propone un camino de 3 pasos para convertirnos en intercesores de esperanza. Un camino que nos ayuda a canalizar nuestra fe en acciones concretas. El primer paso es identificar a las personas que necesitan sanidad. Y no solo se trata de quienes sufren enfermedades físicas, ¿verdad? También podemos pensar en aquellos que están pasando por momentos de dolor emocional, como la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa o la ansiedad y la depresión. Incluso podemos pensar en personas que, aunque parezcan estar bien en lo exterior, están luchando con heridas del alma, con falta de perdón o con la sensación de vacío espiritual. Sí, la invitación es abrir nuestros ojos a las necesidades de quienes nos rodean, a ser sensibles al sufrimiento a veces silencioso de los demás. Y una vez que hemos identificado a esas personas que necesitan sanidad, el segundo paso es orar por ellas con fe. Y aquí es importante recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una actitud de confianza en Dios. Es creer que Él escucha nuestras oraciones, que se conmueve ante nuestro dolor y que desea sanar nuestras heridas. Y aunque no siempre veamos los resultados que esperamos, la fe nos sostiene, nos da esperanza y nos ayuda a perseverar en la oración. Exacto. La fe nos recuerda que Dios está obrando incluso cuando no lo podemos ver. Y finalmente el tercer paso es apoyar a las personas por las que estamos orando con acciones concretas. Sí, la oración sin acción es como una semilla que no se planta. Necesitamos acompañar nuestras oraciones con gestos de amor y solidaridad. Puede ser una visita, una llamada telefónica, un mensaje de texto, una ayuda práctica con las tareas del hogar o simplemente estar presentes escuchando con atención y ofreciendo un abrazo de consuelo. A veces la acción más pequeña puede ser la que más impacta en el corazón de alguien que está sufriendo. Y lo más hermoso de este proceso de intercesión, como bien dice el devocionario, es que no solo trae beneficios a quienes reciban nuestras oraciones, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Al orar por otros, nuestra propia fe se fortalece en nuestros corazones, se ablandan y nos acercamos más a Dios. Es como si al extender nuestras manos hacia los demás, también las eleváramos hacia el cielo, creando un puente de amor y sanación entre Dios y nosotros. Y retomando nuestra inmersión en el día 12 de 30 días de oración, me gustaría profundizar en la historia del paralítico que mencionamos anteriormente. Es una historia que realmente me impacta cada vez que la veo. A mí también. Y creo que es porque nos muestra de una forma tan vívida el poder de la fe. Sí. Y la compasión. Recordemos la escena. Jesús te está enseñando en una casa llena de gente. Y 4 hombres llegan cargando a su amigo paralítico. Imagínate, la situación no solo era difícil moverse entre la multitud, Claro. sino que estos hombres estaban decididos a llegar a Jesús, incluso si eso significaba subir al techo y hacer un agujero para bajar a su amigo. Es verdad. ¡Qué perseverancia! Exacto. Y lo que a mí me llama la atención es que Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, primero perdona los pecados del paralítico Sí. y luego los sana físicamente. Ese detalle es crucial. ¿No crees? Nos muestra que Jesús se preocupaba tanto por la salud espiritual del paralítico como por su bienestar físico. Totalmente es como si el perdón fuera el primer paso hacia la sanidad completa. Y esto nos lleva de nuevo a esa conexión entre la sanidad y el perdón que mencionábamos antes. Sí, y me hace pensar en cómo a veces nosotros también podemos ser paralíticos en cierto sentido. Sí. Podemos estar paralizados por el miedo, la culpa, la tristeza o incluso por el resentimiento. Es una analogía poderosa. Ya. Y así como los amigos del paralítico lo llevaron ante Jesús, nosotros también podemos acudir a Dios, Claro. confiando en que Él puede sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. Totalmente. Y podemos hacerlo a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, Sí. a través de la conexión con otros creyentes. Hay muchas maneras de acercarnos a Dios y buscar su sanidad. Y hablando de la oración, el devocionario nos invita a convertirnos en intercesores de esperanza, a ser como esos amigos del paralítico que intercedieron por él con fe y perseverancia. Recordemos los 3 pasos que nos propone identificar a las personas que necesitan sanidad, orar por ellas con fe y apoyarlas con acciones concretas.
En el primer paso, la invitación es a mirar a nuestro alrededor con ojos compasivos, a reconocer las necesidades de nuestros seres queridos amigos, vecinos, compañeros de trabajo. A veces las personas que más necesitan nuestras oraciones son las que menos lo demuestran. Es verdad, podemos pensar en alguien que está pasando por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por un divorcio, por problemas económicos, por adicciones, o simplemente por una etapa de desánimo y tristeza. Y una vez que hemos identificado a esas personas, el segundo paso es orar por ellas con fe, creyendo que Dios escucha nuestras oraciones y que desea sanar sus heridas. Y aquí me gustaría hacer una pausa y recordar a nuestros oyentes que la fe no significa que siempre obtendremos los resultados que esperamos. Exacto. La fe no es una fórmula mágica, es una actitud de confianza en Dios, incluso cuando las cosas no salen como quisiéramos. Es creer que Dios está obrando incluso en medio del dolor y la incertidumbre. Y esto me lleva a una pregunta que quizás algunos de nuestros oyentes estén haciendo. ¿Qué pasa cuando oramos por la sanidad de alguien y esa persona no se sana? Es una pregunta válida y creo que la respuesta está en comprender que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos. A veces Dios permite que pasemos por pruebas difíciles para fortalecernos, para enseñarnos, para acercarnos más a Él. Exacto. Y aunque no entendamos sus planes, podemos confiar en su amor y en su sabiduría. Y eso es importante recordar que la sanidad puede manifestarse de muchas formas. Sí, a veces es una sanidad física milagrosa, pero otras veces puede ser una sanidad emocional o espiritual. Puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento. Exacto. Una fuerza interior que nos ayuda a afrontar la adversidad. O una nueva perspectiva que nos permite ver la vida con esperanza. Y aunque la persona por la que oramos no experimente una sanidad física completa, nuestras oraciones pueden ser un bálsamo para su alma, Sí. un consuelo en medio del dolor. Y finalmente, el tercer paso para convertirnos en intercesores de esperanza es apoyar a las personas por las que oramos, con acciones concretas. La oración sin acción es como un cuerpo sin alma. Necesitamos traducir nuestras oraciones en gestos de amor y solidaridad. Puede ser una visita, una llamada telefónica, un mensaje de texto, una ayuda práctica con las tareas del hogar, o simplemente estar presentes escuchando con atención y ofreciendo un abrazo de consuelo. A veces la acción más pequeña puede ser la que más impacta en el corazón de alguien que está sufriendo. Y lo más hermoso de este proceso de intercesión, como bien dice el devocionario, es que no solo trae beneficios a quienes reciben nuestras oraciones, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Al orar por otros, nuestra propia fe se fortalece, nuestros corazones se ablandan y nos acercamos más a Dios. Es como si al extender nuestras manos hacia los demás, también las eleváramos hacia el cielo, creando un puente de amor y sanación entre Dios y nosotros. Y para seguir profundizando en este camino de intercesión, el devocionario nos propone un compromiso para el día de hoy. Un compromiso que nos ayuda a recordar nuestro papel como intercesores de esperanza. Exacto. El devocionario nos sugiere escribir en un lugar visible la frase: Señor, confío en tu poder para sanar y restaurar todas las cosas. Qué bonita. Es una frase corta pero poderosa, ¿verdad? Cada vez que la leamos, podemos renovar nuestra confianza en Dios y recordar que Él es el autor de la vida, que su poder no tiene límites. Y que su deseo es vernos sanos y completos en todas las áreas de nuestro ser. En todas. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, Dios anhela nuestra restauración total. Totalmente. Y para cerrar este día de reflexión, el devocionario nos invita a tener un tiempo a solas con Dios, un espacio íntimo para escribir los nombres de las personas por las que estamos orando. Me gusta eso. Es un espacio para abrir nuestro corazón a Dios, para expresar nuestras peticiones de sanidad, para agradecer por las bendiciones que hemos recibido y para confiar en su voluntad. Sabes, a veces me cuesta encontrar las palabras adecuadas cuando oro. ¿Sí? Pero me gusta la idea de simplemente escribir los nombres de las personas por las que quiero interceder. Ajá. Es como si los pusiera en las manos de Dios. Es un acto de entrega, ¿verdad? Yeah. De reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en el amor y la sabiduría de Dios. Sí, y al final creo que eso es lo que realmente importa, confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber a quién acudir cuando tenemos preguntas, dudas o miedos. Totalmente. Y Dios siempre está ahí dispuesto a escucharnos, a consolarnos, a guiarnos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sanador. Amén. Y al acercarnos a Él a través de la oración, no solo encontramos consuelo y esperanza para nosotros mismos, sino que también nos convertimos en canales de su gracia para los demás. Qué bonito. Ser intercesores de esperanza es un privilegio y una responsabilidad. Es extender la mano de Dios a quienes sufren, es llevar un poco de luz a la oscuridad, es compartir el amor que hemos recibido. Qué hermoso.
Y aunque a veces no veamos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que nuestras oraciones no son en vano. No. Cada oración, cada suspiro, cada lágrima llega al corazón de Dios y mueve su mano poderosa. Y al final, eso es lo que realmente importa, saber que estamos conectados con Dios, que no estamos solos en este viaje y que Él está obrando en nuestras vidas y en las vidas de aquellos por quienes oramos. Qué hermosa manera de concluir nuestra inmersión en el día 12 de 30 días de oración. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para todos nuestros oyentes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Nos encontramos en nuestra próxima inmersión, amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.